Saludos cordiales. En esta presentación vamos a abordar lo que son los diseños de investigación y su aplicabilidad. En el ámbito de la investigación educativa, la formulación de preguntas pertinentes y la selección de técnicas de recolección de datos son pasos esenciales. No obstante, la verdadera solidez de un estudio reside en la meticulosa elección y ejecución de su diseño de investigación. Un diseño de investigación se conceptualiza como el plan estructurado y sistemático que el investigador elabora para abordar sus preguntas de investigación y alcanzar sus objetivos, especificando la estrategia general para recopilar, analizar e interpretar los datos. Es la hoja de ruta metodológica que asegura la coherencia interna del estudio y la validez de sus inferencias. La aplicabilidad de los diversos diseños de investigación radica en su capacidad para adecuarse a la naturaleza del problema de estudio, a los objetivos planteados y al tipo de conocimiento que se pretende generar. Desde enfoques que buscan establecer relaciones causales y generalizar resultados a grandes poblaciones hasta aquellos que perciben una comprensión profunda y contextualizada de fenómenos específicos. Cada diseño posee características inherentes que lo hacen idóneo para ciertos propósitos. La elección informada de un diseño es, por tanto, una decisión crítica que determina no solo la eficiencia del proceso investigativo, sino, y más fundamentalmente, la credibilidad, la fiabilidad y la transferencia de los conocimientos producidos, consolidando así la contribución del estudio al campo de la educación. Ahora bien, ¿qué es un diseño de investigación? Revisando la literatura podemos conseguir diferentes conceptos de lo que se considera un diseño de investigación, pero todos van orientados hacia una misma posición, que es referido a la importancia de determinarlo para la consecución de los objetivos de la investigación. Entonces, en este caso, tenemos a Creswell en el 2018, que él indica que un diseño de investigación se define como un plan estructurado y coherente que especifica los métodos y procedimientos para recolectar, analizar e interpretar datos, con el fin de responder a la pregunta de investigación y alcanzar los objetivos del estudio. Plantea que es la hoja de ruta que conecta la teoría con la experiencia, garantizando que el proceso sea sistemático y deliberado. Por su parte, Fernández y Batista, el término diseño se refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea con el fin de responder al planteamiento del problema. Y por su parte, Hurtado considera que el diseño se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que se pueda dar respuesta a la pregunta de investigación de la forma más idónea posible. Apreciamos que lejos de ser una mera formalidad, el diseño es la arquitectura metodológica que confiere rigor, validez y credibilidad a todo el proceso investigativo. Y su importancia es trascendental para la generación de ¿qué? De conocimiento fiable y su aplicabilidad en el ámbito educativo, en el ámbito científico, en donde estemos realizando la investigación. La importancia del diseño de la investigación radica en múltiples dimensiones. En primer lugar, podemos hablar de la garantía de validez interna y externa. Cuando se habla de la validez interna, un diseño sólido minimiza la influencia de variables extrañas, asegurando que los cambios observados en la variable dependiente sean atribuibles directamente a la manipulación de las variables independientes. Hablamos de una validez externa porque permite que los hallazgos del estudio puedan generalizarse o transferirse con confianza a otras poblaciones, contextos
o momentos. Un diseño bien estructurado, particularmente en lo que respecta al muestreo, es esencial para esta capacidad de generalización. En segundo lugar, podemos decir un aumento del rigor y la fiabilidad metodológica. El diseño impone una disciplina metodológica al investigador, obligándolo a definir con precisión cuáles son las variables, los instrumentos de medición, los procedimientos de recolección y las estrategias de análisis. Esto permite reducir la subjetividad, el sesgo del investigador y el error aleatorio, aumentando así la fiabilidad de los datos y la consistencia de los resultados. Un diseño claro es un antídoto contra la improvisación. En tercer lugar, podemos mencionar la optimización de recursos, lo que es tiempo, costo, esfuerzo. Un diseño bien planificado permite una asignación eficiente de los recursos disponibles. Al anticipar los pasos, las herramientas y las potenciales dificultades, se minimizan los retrabajos, se evitan recopilaciones de datos innecesarios o insuficientes y se agiliza el proceso investigativo. La claridad del diseño es una inversión inicial que rinde beneficios a lo largo de todo el estudio. En cuarto lugar, tenemos la orientación para la recolección y análisis de datos. El diseño es el dictador de las técnicas, especifica qué tipos de datos se necesitan, cuantitativos, cualitativos o mixtos, cómo deben ser recolectados a través de encuestas, entrevistas, observación, pruebas estandarizadas y crucialmente cómo deben ser analizados, si es a través de la estadística inferencial, análisis de contenido, codificación temática, entre otras. Un diseño inadecuado puede llevar a la recopilación de datos irrelevantes o a la imposibilidad de aplicar métodos de análisis pertinentes. En quinto lugar, tenemos la facilitación de la replicabilidad y verificabilidad. Un diseño de investigación transparente y detallado permite que otros investigadores pueden replicar el estudio, total o parcialmente, para verificar sus hallazgos o extenderlos a nuevos contextos. La replicabilidad es un pilar fundamental del método científico, asegurando la robustez y la acumulación del conocimiento. En sexto lugar, podemos mencionar el soporte para la transparencia y la ética en la investigación. Es importante tomar en consideración que la elaboración de un diseño obliga a considerar las implicaciones éticas del estudio, consentimiento informado, la confidencialidad. Un diseño explícito demuestra el compromiso del investigador con la integridad científica y la protección de los participantes, lo cual es esencial en la investigación con seres humanos, sobre todo en el ámbito educativo. Y por último, tenemos, en séptimo lugar, incremento de la credibilidad y legitimidad del conocimiento producido. Las publicaciones científicas y los organismos de financiamiento exigen diseños de investigación rigurosos. Un estudio con un diseño sólido es percibido como más creíble y sus conclusiones son aceptadas con mayor confianza por la comunidad académica, los responsables de políticas educativas y los profesionales. Esto es vital para que la investigación influya en la práctica. En el ámbito de investigación educativa, donde los fenómenos son inherentemente complejos y multifacéticos, la elección y adhesión a un diseño de investigación apropiada no es una opción, sino una necesidad imperativa. Es el andamiaje que va a permitir transformar una curiosidad en una contribución significativa al conocimiento pedagógico. Clasificación del diseño de investigación. Los autores Palella y Martins, para fines didácticos, clasifican el diseño de investigación en diseño experimental, diseño no experimental y diseño bibliográfico. En el diseño experimental ellos consideran que es aquel el cual el investigador manipula una variable experimental no comprobada bajo condiciones estrictamente controladas
y su objetivo es describir de qué modo y por qué causa se produce o puede producirse un fenómeno. Busca predecir el futuro, elaborar pronósticos que una vez confirmados se convierten en leyes y generalizaciones tendientes a qué? A incrementar el cúmulo de conocimientos y el mejoramiento de la acción en el ámbito en donde se esté realizando la investigación. Por su parte, Arias señala que el diseño experimental es ese proceso que consiste en que en someter a un objeto o grupo de individuos a determinadas condiciones o estímulos, que es la variable independiente, para observar los efectos que se producen en la variable dependiente. Fíjense que mediante la experimentación, el investigador provoca el fenómeno, manipula deliberadamente una variable experimental controlada y a la vez maneja una muestra de control que no estará sujeta a la variable especial, con el objetivo o con el fin de verificar los efectos del experimento. Este tipo de investigación es el que mejor se ajusta al estudio de aquellas situaciones en las que se intenta establecer relaciones de causa y efecto. El grupo experimental puede estar constituido por uno o varios sujetos y este tipo de estudio tiene un carácter predictivo. El control permite al investigador un mayor grado de confianza en los resultados obtenidos porque facilita la oportunidad de estudiar los cambios en el tiempo. En cuanto al diseño no experimental, es el que se realiza sin manipular en forma deliberada ninguna variable. Entonces el investigador no sustituye intencionalmente las variables independientes, se observan los hechos tal y como se presentan en su contexto real y en un tiempo determinado, o no, para luego ser analizado. Por lo tanto, en este diseño no se construye una situación específica, sino que se observa las que existen. Las variables independientes ya han ocurrido y no pueden ser manipuladas, lo que impide influir sobre ellas para modificarlo. En tercer lugar, ellos plantean el diseño bibliográfico, el cual se fundamenta en la revisión sistemática, rigurosa y profunda de material documental de cualquier clase, y se procura el análisis de los fenómenos o el establecimiento de la relación entre dos o más variables. Cuando se opta por este tipo de estudio, entonces el investigador utiliza documentos, los recolecta, selecciona, analiza y presenta resultados coherentes. Es importante acotar que el diseño bibliográfico utiliza los procedimientos lógicos y mentales propios de toda investigación. Hay que hacer un análisis, la síntesis, la deducción, la inducción, entre otros. Además, el investigador efectúa un proceso de abstracción científica, permitiendo esa generalización sobre la base de lo fundamental. También es importante realizar una recopilación adecuada de datos que le permiten redescubrir hechos, sugerir problemas, orientados hacia otras fuentes de investigación, descubrir formas para elaborar instrumentos de investigación y elaborar hipótesis. Es un proceso que se realiza en una forma ordenada y con objetivos precisos, con la finalidad de ¿qué? De fundamentar la construcción de conocimientos. Y se basa en diferentes técnicas de localización y fijación de datos, análisis de documentos y de contenidos. La autora Jacqueline Hurtado de Barreras, en su libro El proyecto de investigación, Metodología de la investigación holística, considera que el diseño de investigación hace explícitos los aspectos operativos de la misma. Si el tipo de investigación se define con base en el objetivo, el diseño de investigación se define con base en el procedimiento. Se refiere a dónde y cuándo se recopila la información, así como la amplitud de la información a recopilar, de modo que se pueda dar respuestas a la pregunta de investigación de la forma más idónea posible. El dónde del diseño alude a las fuentes. Si son fuentes vivas y la información se recoge en su ambiente natural, el diseño se denomina de campo. Pero si la información se recoge en un ambiente artificial o creado, se habla de diseño de laboratorio.
Por el contrario, si las fuentes no son vivas, sino documentos o restos, el diseño es documental. Y también pueden utilizarse diseños de fuente mixta. En relación a el cuándo de diseño, alude a la perspectiva temporal. Entonces, un diseño puede estar dirigido a reconstruir hechos pasados. Entonces se denomina histórico o retrospectivo. Si el propósito es obtener información de un evento actual, el diseño es contemporáneo. También es posible diferenciar entre diseño evolutivo o transeccional. Fíjense que en el diseño evolutivo, el investigador estudia el evento en su proceso de cambio a lo largo del tiempo y por ello requiere hacer mediciones repetidas. Pero en el diseño transeccional, el investigador estudia el evento en un único momento del tiempo. Y puede haber diseños históricos evolutivos o diseños históricos transeccionales, contemporáneos evolutivos y contemporáneos transeccionales. La misma autora considera que en lo que respecta a la amplitud y organización de los datos, el diseño puede estar centrado en un evento único, con lo cual se denomina univariable o unieventual, o puede estar orientado al estudio de varios eventos. En ese caso se denomina multivariable o multieventual. Fíjense que ella considera que los diseños multivariables pueden implicar organizaciones diferentes de la información. Si el énfasis está en las características aisladas, se denomina diseño de rasgo, pero si el énfasis no está tanto en las características como en la unidad de estudio, en todo aquello que la caracteriza e identifica se denomina diseño de caso. Por ello es importante a la hora de determinar qué tipo de diseño es ubicar al autor, a un autor en específico y manejar pues el tipo de diseño en función de lo que considera ese autor. Continuando con el tema, ahora vamos a conversar acerca de los tipos de investigación. Fíjense que los tipos de investigación se refieren a las grandes categorías o enfoques generales que guían el proceso de estudio de un fenómeno, determinando la naturaleza de las preguntas que se formulan, la forma en que se va a abordar la realidad, el tipo de datos que se recolectan y las estrategias de análisis predominantes. Ellos son marcos conceptuales o paradigmas que van a reflejar la postura epistemológica del investigador sobre cómo se construye el conocimiento y qué tipo de verdad se busca. A diferencia del diseño, que es el plan detallado, el tipo de investigación define la orientación filosófica y metodológica amplia del estudio. Para comprender la importancia de los tipos de investigación, es importante tener en claro ciertos aspectos. Primero, una coherencia metodológica. Los tipos de investigación permiten al investigador seleccionar el enfoque más apropiado que alinee la pregunta de investigación, los objetivos, la recolección de datos y el análisis, asegurando la consistencia interna del estudio. Aporta claridad epistemológica porque refleja la postura del investigador sobre la naturaleza de la realidad. Estamos hablando de la ontología y cómo se puede conocer la epistemología, lo cual influye en la validez y el alcance de las conclusiones. Además, permite una eficiencia en el uso de los recursos, ya que el tipo de investigación guía la selección de metodologías y técnicas específicas, optimizando tiempo, costo y esfuerzo al evitar enfoques inapropiados para el problema. También impacta lo que es la comunicación de los resultados porque van a facilitar pues esa comunicación de los hallazgos a la comunidad científica, permitiendo a los lectores comprender la lógica subyacente del estudio y evaluar su rigor. En cuanto a la relación entre los tipos de investigación y el diseño de investigación, esto, aunque están íntimamente relacionados, es fundamental pues distinguir entre tipo de investigación y diseño. Entonces el tipo representa la macroorientación o el enfoque general del estudio.
Es el paraguas conceptual o la filosofía subyacente que define cómo se aborda el fenómeno y responde a la pregunta cuál es la naturaleza fundamental de este estudio. El diseño de investigación es ese plan específico y detallado para ejecutar el tipo de investigación elegido. Es la estructura operativa que especifica los procedimientos para recolectar, analizar e interpretar los datos en un estudio particular. Y responde la pregunta, ¿cómo voy a llevar a cabo este estudio en particular? En otras palabras, el tipo de investigación define la filosofía y el enfoque general, mientras que el diseño de investigación establece la estrategia operativa concreta. ¿Para qué? Para implementar ese enfoque en un estudio empírico. El tipo de investigación determina el abanico de diseños posibles y apropiados. Clasificación de los tipos de investigación. La autora Jacqueline Hurtado de Barreras, en su obra Metodología de la Investigación Holística, propone una clasificación de los tipos de investigación que va más allá de la tradicional dicotomía cuantitativo-cualitativo. Su enfoque es multidimensional, concibiéndose el proceso investigativo como una serie de niveles de profundidad que el investigador puede abordar desde la exploración inicial de un fenómeno hasta su intervención y evaluación. Cada tipo se define por un objetivo específico y un nivel de complejidad en la generación de conocimientos. En este sentido, la autora enfatiza que el tipo de investigación se define en función del objetivo general del estudio y no a la inversa. A continuación, se presentan los principales tipos de investigación. En primer lugar, tenemos la investigación exploratoria, la cual consiste en indagar acerca de un tema o problema poco conocido, no investigado previamente o que no ha sido suficientemente abordado. Su propósito es familiarizarse con el fenómeno, identificar sus características generales, establecer categorías preliminares y formular preguntas más precisas para futuras investigaciones. No busca relaciones causales ni descripciones exhaustivas. Un ejemplo es un estudio para identificar las primeras percepciones de los docentes sobre la aplicación de la inteligencia artificial generativa en el aula, cuando esta tecnología es muy reciente y poco explorada en el ámbito educativo local. En segundo lugar, tenemos la investigación descriptiva, la cual consiste en detallar y especificar las características, propiedades o atributos de un evento de estudio, personas, grupos, comunidades, objetos o fenómenos. Su objetivo es pintar un cuadro preciso de la realidad, tal como es, sin buscar explicaciones o relaciones causales. Se asocia al diagnóstico. Un ejemplo sería un estudio para describir las prácticas pedagógicas más frecuentes utilizadas por los docentes en escuelas rurales o para caracterizar el perfil sociodemográfico de los estudiantes universitarios que trabajan. En tercer lugar, tenemos la investigación analítica, que consiste en ir más allá de la descripción para establecer un juicio de valor sobre el evento de estudio, basándose en un criterio de análisis previamente definido. Esto implica desglosar un todo en sus componentes, analizar cada parte y luego reintegrarlas bajo una nueva interpretación o evaluación. Un ejemplo sería un análisis crítico de la coherencia entre las políticas educativas nacionales y los resultados de aprendizaje en una región específica, o un estudio interpretativo de los mensajes implícitos en los textos escolares sobre diversidad cultural. Continuando con la clasificación de los tipos de investigación, en cuarto lugar tenemos la investigación comparativa, la cual consiste en precisar diferencias y similitudes entre dos o más grupos, contextos o fenómenos con respecto a la misma variable o evento de estudio sin establecer relaciones de causalidad. Como característica principal es que busca establecer contrastes y paralelismo. No manipula variables ni busca explicar el porqué de las diferencias, solo las identifica.
Un ejemplo puede ser el estudio para comparar el nivel de motivación académica entre estudiantes de instituciones públicas y privadas, o para identificar similitudes y diferencias en las metodologías de evaluación entre dos programas de posgrado distintos. En quinto lugar tenemos la investigación explicativa, la cual consiste en comprender las relaciones causales entre eventos o situaciones. Su propósito es ir más allá de la descripción o la correlación para identificar el por qué y el cómo ocurren los fenómenos. Aquí se busca la causa del efecto conocido. Como característica podemos establecer que busca las relaciones causa-efecto, pero a diferencia de los diseños experimentales, no manipula los eventos ni controla variables extrañas. La causa es lo que se intenta identificar a partir de qué? De la observación de fenómenos ya dados. Como ejemplo, se puede realizar un estudio para determinar las causas que influyen en el bajo rendimiento de los estudiantes, o para explicar por qué ciertos programas de formación docente tienen un mayor impacto en la práctica en el aula. En sexto lugar tenemos la investigación predictiva, que consiste en proyectar o pronosticar eventos futuros o la ocurrencia de un fenómeno a partir del conocimiento de sus factores o causas subyacentes, y se basa en el establecimiento de relaciones entre variables para prever comportamientos futuros, características y que las identifican, es que utiliza modelos estadísticos o lógicos para predecir, y también va a requerir pues un conocimiento explicativo previo de los fenómenos. Como ejemplo podemos mencionar un estudio para predecir la tasa de deserción estudiantil en un programa universitario basándose en variables como el rendimiento inicial y factores socioeconómicos, o para pronosticar el éxito de un egresado en el mercado laboral. En séptimo lugar tenemos la investigación proyectiva. Esta consiste en proponer soluciones viables a una situación o problemas específicos, sin que necesariamente se ejecute la propuesta. Implica el diseño de un plan, programa, modelo o invento basado en ¿qué? En un proceso de investigación que justifique su pertinencia y viabilidad. La característica más resaltante es que genera una propuesta de transformación o mejora que implica fases de diagnóstico y diseño. Como ejemplo, podemos mencionar el proponer un nuevo modelo de gestión de la calidad para los programas de maestría de una universidad, o diseñar un currículo innovador para una asignatura de educación media. Continuando con la clasificación de la autora Hurtado de Barrera, el octavo tipo de investigación es la interactiva, la cual consiste en modificar el evento de estudio a través de la aplicación de una intervención previamente diseñada, observando y evaluando los resultados mientras la intervención se desarrolla. Es un tipo de investigación que implica una relación dinámica y recíproca entre el investigador y el objeto de estudio. Fíjense que la investigación-acción se puede considerar una modalidad de la interactiva. Como ejemplo, podemos tener un estudio donde un investigador implementa y ajusta sobre la marcha una estrategia de resolución de conflictos en un aula, observando directamente sus efectos en la dinámica grupal y realizando modificaciones en el proceso. En noveno lugar tenemos la investigación confirmatoria, la cual consiste en verificar una o más hipótesis derivadas de una teoría o de investigaciones previas, a partir de qué? De la experiencia directa y la recolección de datos que permitan su contrastación empírica. Así se busca validar la solidez de una explicación o un modelo. Como ejemplo podemos mencionar confirmar si la teoría del aprendizaje significativo de Ausubel se manifiesta en el rendimiento académico de los estudiantes de educación superior al utilizar una metodología específica, o verificar si una teoría de la motivación aplica en un contexto cultural diferente. Y por último, tenemos la investigación evaluativa, la cual permite medir la eficacia, el impacto, la pertinencia, la eficiencia
o la calidad de programas, proyectos, políticas o intervenciones previamente implementadas con el fin de tomar decisiones sobre su continuidad, modificación o replicación. Dentro de las características es que siempre se refiere a algo que ya ha sido ejecutado y puede ser formativa durante la implementación para mejorar o sumativa al final para juzgar el valor total. Como ejemplo tenemos evaluar el impacto de un programa de formación docente en la mejora pues, de las habilidades digitales o analizar la pertinencia de una política educativa de inclusión tras 5 años de implementación. Esta clasificación de Jacqueline Hurtado de Barreras es valiosa porque ofrece una perspectiva jerárquica y holística del proceso investigativo, guiando al investigador en la profundización del conocimiento, desde lo descriptivo hasta la intervención y evaluación de la realidad, y subrayando que el tipo de investigación se alinea directamente con el objetivo nociológico, que es el conocimiento que se pretende alcanzar. Ahora vamos a conversar acerca de la clasificación de los tipos de investigación, pero desde la visión de los autores de Palella y Martin. Ellos clasifican los tipos de investigación en investigación de campo, una investigación pre-experimental, una investigación cuasi-experimental y una investigación documental. Ellos indican que en la investigación de campo consiste en esa recolección de datos directamente de la realidad, como hemos conversado anteriormente, donde ocurren los hechos sin manipular o controlar variables. Este va a estudiar los fenómenos sociales en su ambiente natural. Fíjense que aquí el investigador no manipula variables debido a que esto hace perder el ambiente de naturalidad en el cual se manifiesta y se desenvuelve el hecho. En cuanto a la investigación pre-experimental, en este tipo de investigación, el grado de control de las variables es mínimo y poco adecuado para el establecimiento de relaciones entre la variable independiente y la variable dependiente. Entonces aquí es conveniente utilizarla solo como prueba de experimento que requiere mayor control. Esto puede servir en ocasiones como estudios exploratorios debido a que es útil como un primer acercamiento a esa situación de investigación. Y se basa en administrar un estímulo a un grupo y después aplicar una medición pues, que va a permitir observar su efecto en una o más variables. El tercer tipo de investigación es la investigación cuasi experimental y se usa cuando no es factible pues, utilizar un diseño experimental verdadero. Entonces es un método de control parcial basado en la identificación de los factores que pueden intervenir en la validez interna y externa del mismo. Incluye el uso de grupos intactos de sujetos para la realización del experimento. El tipo de problema para el cual es pertinente este tipo de investigación es el que no permite controlar absolutamente todas las situaciones, aunque se pretenda pues, ejercer un mayor control posible, aun cuando se tome como sujetos a grupos ya existentes. Y por último presenta lo que es la investigación documental, la cual se concentra exclusivamente en la recopilación de información en diversas fuentes. Indaga sobre un tema en documentos escritos u orales y uno de los ejemplos más típicos de este tipo de investigación son las obras de historia. El propósito de este tipo de investigación es el de planificar un trabajo para profundizar un tema o problema sobre el cual no es posible que el estudiante haga aplicaciones prácticas, tales como análisis de la política del Estado venezolano en cualquier área, análisis de problemas en el área de la especialidad con el fin de describirlos e identificar factores y vías de solución, análisis de propuestas, modelos, estrategias o recursos para establecer factibilidad de aplicación o estudios analíticos críticos sobre concepciones y enfoques de cualquier área. Como les comenté anteriormente, cuando uno escoge un diseño, uno debe colocar el autor para saber qué camino va a tomar y hacia dónde se va a dirigir esa investigación.
Una vez abordado los aspectos inherentes a lo que es el diseño de investigación y el tipo de investigación, ahora vamos a conversar acerca del nivel de investigación. Fíjense que el nivel de investigación a menudo es referido como un enlace, pues, en algunas metodologías, y en otras es una dimensión crítica que define la profundidad epistémica y el propósito noceológico de un estudio. Entonces se trata de la medida en que una investigación busca ir más allá de la mera descripción de un fenómeno. ¿Para qué? Para explorar sus características, sus relaciones con otras variables, sus causas e incluso para intervenir y modificar. Entonces, ¿en qué consiste? En esencia, el nivel de investigación responde a la pregunta ¿qué tipo de conocimiento específico se pretende obtener sobre el objeto de estudio? Aquí vemos que no se limita a hacer una etiqueta, sino que es una decisión estratégica que va a guiar todo el proceso investigativo, que parte de la formulación de las preguntas de investigación y los objetivos, pasando por qué, por la selección del diseño metodológico, las técnicas de recolección, los datos y los métodos de análisis, hasta la naturaleza y el alcance de las conclusiones que se puedan derivar. Asimismo, esto implica una progresión en la comprensión del fenómeno. Generalmente, los niveles menos profundos, como el exploratorio descriptivo, sientan las bases para que los niveles más complejos, como el explicativo o predictivo, ya que para entender las causas de algo, primero se necesita saber qué es y cómo se manifiesta. Aquí en la lámina se presentan los conceptos de áreas y de tamaño y tamaño. En primer lugar, áreas define el nivel de investigación como el grado de profundidad con que se aborda un fenómeno. Además menciona la investigación explicativa como aquella que busca las causas de los hechos. Y Tamayo considera que el tipo de investigación se determina por la naturaleza del problema, los objetivos y los recursos disponibles. En cuanto a la clasificación de los niveles de investigación, el autor Fidias Arias, él considera que existen tres niveles. Una investigación exploratoria, que es aquella que se efectúa sobre un tema u objeto desconocido o poco estudiado, por lo que sus resultados constituyen una visión aproximada de dicho objeto, es decir, un nivel superficial de conocimiento. El segundo es una investigación descriptiva que consiste en la caracterización de un hecho, fenómeno, individuo o grupo con el fin de establecer su estructura o comportamiento. Los resultados de este tipo de investigación se ubican en un nivel intermedio en cuanto a la profundidad de los conocimientos a que se refiere. Y por último tiene la investigación explicativa, que se encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-efecto. En este sentido, los estudios explicativos pueden ocuparse tanto de la determinación de las causas como de los efectos, mediante la prueba de hipótesis, y sus resultados y conclusiones constituyen el nivel más profundo de conocimientos. Saludos cordiales. En este encuentro conversaremos acerca de la selección del tema de investigación. Es importante tener presente que en el vasto y complejo universo de la indagación científica, la selección del tema de investigación se erige como el acto fundacional, el primer trazo en el lienzo epistémico que definirá el rumbo y el potencial impacto de todo estudio. Lejos de ser una elección fortuita o meramente intuitiva, este proceso constituye una decisión estratégica y reflexiva que demanda una profunda interacción entre la curiosidad intelectual del investigador y la realidad empírica circundante. En esta fase crítica, donde una idea incipiente, un problema percibido o una brecha en el conocimiento se transforman en un objeto de estudio delimitado y científicamente abordable. Como bien señalan Hernández Sampieri, Fernández, Collado y Batista, la idea de investigación es el punto de partida, que aunque inicialmente vaga, debe poseer la suficiente pertinencia y atractivo para el investigador. Asimismo, Kerlinger y Lee
enfatizan la trascendencia de este momento al afirmar que un problema bien formulado es un problema medio resuelto. La maestría en la selección temática no solo garantiza la viabilidad y el rigor metodológico del estudio, sino que también prefigura su capacidad para generar conocimiento original, relevante y con el potencial de transformar tanto la teoría como la práctica en el campo disciplinar. La elección y delimitación de una temática de investigación constituyen el punto de partida esencial de cualquier proceso científico riguroso. Este acto inicial, lejos de ser aleatorio, emerge de una evaluación crítica y reflexiva de la realidad empírica que rodea el área de especialización y desempeño del investigador. Dicha realidad circundante abarca el contexto profesional, social, organizacional y disciplinar en el que el experto se desenvuelve, revelando problemas, desafíos, oportunidades, tendencias o vacíos de conocimiento que merecen ser indagados. El propósito de este análisis es doble: identificar problemáticas genuinas y pertinentes y asegurar la viabilidad y relevancia del estudio propuesto. En cuanto al concepto de análisis de la realidad circundante en investigación, este se define como ese proceso sistemático de observación, indagación e interpretación de las condiciones, fenómenos, problemáticas y dinámicas presentes en el entorno inmediato y mediato del área de desempeño o especialización del investigador. Es un ejercicio de sensibilidad epistémica que busca trascender la percepción superficial para identificar interrogantes que, al ser abordados mediante la investigación, puedan generar conocimiento nuevo y relevante, capaz de contribuir a la solución de problemas o a la expansión de la teoría. Este análisis se nutre tanto de la experiencia práctica del investigador como de la interacción con el contexto. La rigurosidad en el análisis de la realidad circundante es de suma importancia porque, en primer lugar, asegura la relevancia y la pertinencia, es decir, garantiza que la investigación abordará problemas o interrogantes que son significativos para el área de desempeño y la sociedad, evitando estudios triviales o irrelevantes. En segundo lugar, porque fundamenta la justificación del estudio. Este va a proporcionar la evidencia empírica necesaria para argumentar por qué la investigación es necesaria y oportuna. En tercer lugar, evita la duplicación de esfuerzos, ya que permite al investigador identificar lo que ya se conoce y concentrarse en la generación de un nuevo conocimiento. En cuarto lugar, hay una mejora en la viabilidad del estudio. Al comprender el contexto real, el investigador puede anticipar desafíos metodológicos, acceder a fuentes de información relevantes y diseñar un estudio que sea factible. Y en quinto y último lugar, es que fomenta la conexión entre teoría y práctica, es decir, que deriva de temas de investigación de la experiencia real, lo que a menudo resulta en estudios con mayor impacto práctico y aplicabilidad. Es importante comprender que la definición de la temática de investigación no es un acto aislado, sino el resultado de un proceso reflexivo y sistemático de inmersión y análisis crítico de la realidad del desempeño del investigador. Esta fase heurística y exploratoria es el cimiento sobre el cual se erige una investigación robusta, relevante y transformadora. La selección del tema de investigación se refiere al proceso inicial y deliberado
mediante el cual el investigador identifica y delimita un área de interés o una problemática específica que será objeto de estudio científico. Este proceso implica transitar de una idea general o una curiosidad a una formulación concreta y manejable que pueda ser abordada con rigor metodológico. Es la decisión fundamental que orienta la construcción del problema de investigación, los objetivos, el marco teórico y el diseño metodológico. Autores como Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la idea de investigación es ese primer acercamiento a la realidad que se desea estudiar y que esa idea, aunque inicialmente vaga, debe ser lo suficientemente atractiva y pertinente para el investigador. Asimismo, Kerlinger y Lee destacan que la selección del problema es el paso más importante en la investigación, ya que un problema bien formulado es un problema medio resuelto. Características más relevantes de un buen tema de investigación. Un tema de investigación bien seleccionado y delimitado posee las siguientes características clave. En primer lugar, originalidad y novedad. Aporta algo nuevo al conocimiento existente, llenando una brecha o abordando un fenómeno desde una perspectiva innovadora. No es una mera repetición de estudios previos. En segundo lugar, debe tener relevancia, pertinencia. Es significativo para la disciplina, la sociedad o la práctica profesional. Sus hallazgos pueden tener un impacto teórico, metodológico o práctico. En tercer lugar, podemos hablar de la viabilidad y la factibilidad, que puede ser investigado con los recursos, tiempo, dinero, acceso a información y participantes, y las capacidades con conocimiento, habilidades del investigador. Es realista y manejable. En cuarto lugar, tenemos claridad y precisión. Está formulado de manera inequívoca, con conceptos bien definidos y límites claros. Evita la ambigüedad y la excesiva amplitud. En quinto lugar, tenemos el interés del investigador. La pasión y el genuino interés del investigador por el tema son cruciales para mantener la motivación a lo largo del proceso, que a menudo es largo y desafiante. En sexto lugar, tenemos la coherencia teórica y metodológica, la cual permite la construcción de un marco teórico sólido y la aplicación de un diseño de investigación riguroso y apropiado. Y en séptimo lugar, tenemos generador de conocimientos, que tiene el potencial de producir resultados significativos que contribuyan al avance del saber en el campo. La investigación universitaria, en su búsqueda de generar y transferir conocimiento, se organiza en torno a líneas de investigación. Estas actúan como marcos estructurantes que guían la actividad científica de la institución y su vinculación con los trabajos de grado de los estudiantes. Es un mecanismo clave para potenciar la producción académica, la formación de nuevos investigadores y la respuesta a problemáticas relevantes. ¿Pero qué son las líneas de investigación universitaria? Las líneas de investigación son ejes temáticos amplios y estratégicos de carácter interdisciplinario o transdisciplinario, que agrupan y articulan proyectos de investigación, grupos de investigadores, programas académicos de pregrado y posgrado y recursos institucionales en torno a un área de conocimiento específico y de interés sostenido para la universidad y su entorno. Son en esencia la columna vertebral de la política científica de una institución, reflejando su fortaleza, prioridades y compromiso con la generación de conocimiento relevante. En cuanto a los propósitos de las líneas de investigación para las universidades,
Estas son creadas, pues diseñadas, pensadas, con múltiples propósitos estratégicos, dentro de los cuales podemos mencionar los siguientes. En primer lugar, hay una focalización de esfuerzos y recursos. Estas líneas permiten concentrar el talento humano, docentes, investigadores y estudiantes, así como la infraestructura y el presupuesto en áreas prioritarias, evitando la dispersión y maximizando el impacto de la investigación. En segundo lugar, porque propician la generación de masa crítica. Al agrupar a investigadores y proyectos en torno a un tema, se fomenta la colaboración, el intercambio de ideas y la construcción de equipos de investigación sólidos. En tercer lugar, tenemos la visibilidad y posicionamiento institucional. Una producción científica consistente y de calidad en líneas específicas mejora la reputación de la universidad a nivel nacional e internacional. En cuarto lugar, tenemos la vinculación con el entorno. Estas líneas permiten que la investigación responda a las necesidades y problemáticas de la sociedad, generando soluciones y aportes pertinentes. Y en quinto y último lugar, tenemos la formación de investigadores. Estas constituyen el marco ideal para la formación de nuevas generaciones de investigadores, desde el pregrado hasta el posgrado. Relación entre las líneas de investigación y los temas de trabajos de grado de los estudiantes. Es importante recalcar que la relación entre las líneas de investigación universitaria y los temas de trabajo de grado, llámese tesis, proyectos de grado, entre otros, de los estudiantes es de alineación y retroalimentación mutua. ¿Por qué? En primer lugar, porque es un marco orientador para la selección del tema. Las líneas de investigación actúan como un mapa temático que orienta a los estudiantes en la selección de sus temas de tesis. En lugar de elegir un tema aislado, el estudiante identifica un problema o una pregunta de investigación que se inscribe dentro de una línea ya establecida en su facultad o programa. Esto va a asegurar que el trabajo del estudiante no sea un esfuerzo fragmentado, sino que contribuya a un cuerpo de conocimiento más amplio y coherente que la universidad está construyendo. Los autores Salinas y Vildósola señalan que los tesistas se sienten más motivados si su trabajo nutre un esfuerzo colectivo y sistemático. Por ejemplo, si una universidad tiene una línea de investigación en innovación pedagógica y uso de tecnologías digitales, un estudiante de educación podría desarrollar su tesis sobre el impacto de las plataformas de gamificación en la motivación de estudiantes de secundaria o diseño de estrategias de aprendizaje híbrido para la educación superior. Ambos temas se enmarcan y enriquecen la línea. También podemos decir que el impacto va en función de la coherencia y rigor metodológico. La adscripción a una línea de investigación facilita el acceso a la experticia de los docentes e investigadores que ya trabajan en esa línea. Entonces estos profesores actúan como tutores, proporcionando orientación teórica, metodológica y conceptual, lo que eleva el rigor y la calidad de los trabajos de grado. Asimismo, el estudiante se beneficia del conocimiento acumulado dentro de la línea, incluyendo marcos teóricos, metodologías probadas y bases de datos o recursos ya establecidos. En tercer lugar, tenemos la acumulación y visibilidad del conocimiento. Esto significa que cada trabajo de grado que se alinea con una línea de investigación contribuye a la acumulación de conocimiento en esa área específica. Las tesis no son solo un requisito académico, sino que se convierten en piezas que fortalecen el acervo investigativo de la línea y de la universidad. Esta acumulación permite
a la universidad generar publicaciones más robustas, proyectos de mayor envergadura y en última instancia un mayor impacto en la sociedad. En cuarto lugar tenemos la formación de comunidades de aprendizaje y práctica. La relación entre líneas y trabajos de grado fomenta la creación de comunidades de aprendizaje e investigación, donde estudiantes, tutores y otros investigadores de la línea interactúan, discuten y colaboran. Esto enriquece la experiencia formativa del estudiante y facilita su inserción en la cultura investigativa. Villegas 2018 destaca que la formación científica inicial a menudo ocurre al interior de una estructura de investigación. Y por último tenemos pertinencia y aplicabilidad de los resultados. Dado que las líneas de investigación suelen estar vinculadas a problemáticas relevantes del entorno, los temas que se desprenden de ellas tienden a ser más pertinentes y a generar resultados con mayor potencial de aplicación o impacto en la sociedad. Como podemos observar, la universidad tiene un conjunto de líneas enmarcadas de acuerdo a las características específicas de cada carrera y desde esas líneas el estudiante puede buscar temas que vayan a satisfacer las necesidades de las comunidades, que vayan a satisfacer necesidades dentro de la misma universidad o satisfacer necesidades en otras organizaciones. Por eso es importante de que cada uno de los estudiantes se empodere de esas líneas y las tenga como un mapa que va trazando su camino para la formulación y la elección de un tema de investigación. Pasos para seleccionar un tema de investigación. La selección de un tema de investigación no es un acto súbito, sino un proceso iterativo y reflexivo que generalmente sigue las siguientes etapas, cada una con su propia lógica y aporte al refinamiento del objeto de estudio. El primer paso es la identificación de áreas de interés o problemas potenciales, es la fase heurística. Esta etapa inicial representa el primer contacto heurístico del investigador con la realidad circundante, un proceso que va más allá de esa observación pasiva. Esto implica una vigilancia epistemológica activa y una sensibilidad crítica ante los fenómenos que se manifiestan en el área de desempeño profesional, en el contexto social o dentro de la disciplina académica. El investigador se sumerge en su entorno, no solo registrando lo que ocurre, sino cuestionando las prácticas establecidas, las inconsistencias, las necesidades no satisfechas, las anomalías o los éxitos inesperados. Esta fase se nutre ¿de qué? De la experiencia profesional acumulada, que es ese conocimiento tácito, también de la intuición, que surge de años de interacción con el campo, de conversaciones informales con colegas y stakeholders, y de las lecturas de materiales no académicos, como informes sectoriales, noticias, bloques especializados. Estos pueden señalar problemáticas emergentes o puntos de tensión. El objetivo primordial es detectar puntos de dolor o vacíos de comprensión que a primera vista sugieren la necesidad de una indagación más profunda. Hay autores como Schoen, en 1983, en su concepto del practicante reflexivo, él subraya cómo los problemas de investigación a menudo emergen de la reflexión crítica sobre la propia práctica profesional. La capacidad de un profesional para observar sus propias acciones, sus resultados y los desafíos inherentes a su desempeño se convierten en una fuente invaluable de preguntas investigables. La sorpresa o el dilema
en la práctica son el motor heurístico. Asimismo, Patton, en el 2015, desde la perspectiva de la investigación, en este caso cualitativa, destaca la importancia de la observación sistemática y de la inmersión profunda en el contexto para identificar fenómenos dignos de estudio. La riqueza de los datos cualitativos obtenidos a través de la observación participante o no participante también va a permitir al investigador captar matices y complejidades que son evidentes en enfoques más estructurados, revelando así problemáticas emergentes. El segundo paso es la exploración preliminar de la literatura, un escaneo rápido. Una vez que las áreas de interés o problemas potenciales han sido identificados de forma incipiente, esta fase actúa como un primer filtro de validación y contextualización académica. Ello implica una búsqueda y lectura selectiva y estratégica de la literatura académica más relevante y de alto impacto. Artículos, seminarios, revisiones sistemáticas, capítulos de libros clave, tesis doctorales recientes, entre otras. El propósito no es construir un estado del arte exhaustivo, sino obtener una visión panorámica rápida del conocimiento existente. Se busca identificar los autores más influyentes, las teorías predominantes, los enfoques metodológicos recurrentes y también confirmar pues si el problema ya ha sido resuelto o si persisten brechas de conocimiento, es decir, vacíos epistémicos, que justifiquen la investigación de recursos en una nueva investigación. Este escaneo permite afinar los términos de búsqueda, delimitar el alcance inicial del tema y comenzar a vislumbrar el posible marco teórico. Como autores relevantes tenemos a Fink y Hart, ambos expertos en revisiones de literatura. Ellos ofrecen guías sobre cómo realizar este tipo de escaneo de manera eficiente. Sus aportes se centran en estrategias para identificar rápidamente los documentos clave, leer resúmenes de forma efectiva y utilizar las referencias bibliográficas para expandir la búsqueda. Asimismo, Hernández Sampieri, Fernández y Batista enfatizan que la revisión de la literatura es fundamental para refinar la idea de investigación. Conocer lo que ya se ha investigado, evitando duplicidades y, lo más importante, detectar esas brechas que justifican la originalidad y pertinencia del estudio propuesto. Ahora continuamos con el tercer paso, que viene siendo el diálogo con actores clave y expertos del campo. Esta fase es un componente estratégico de validación y enriquecimiento contextual, porque implica la interacción deliberada y sistemática con individuos que poseen conocimiento profundo, experiencia directa o una influencia significativa en el área temática de interés. Estos actores clave pueden ser profesionales en activo, líderes de opinión, responsables de políticas, usuarios finales o académicos consolidados. El diálogo a través de entrevistas informales o semiestructuradas, grupos focales o paneles de expertos, busca validar la pertinencia del problema preliminarmente identificado desde múltiples perspectivas. También permite obtener conocimiento tácito que no está formalizado en la literatura, descubriendo matices o dimensiones no evidentes en la observación individual, así como también identificar barreras o facilitadores para futuras intervenciones o para la propia investigación. Los autores Steik y Jim, en el contexto de sus metodologías de estudio de casos, resaltan la importancia crítica de los informantes clave para obtener una comprensión profunda y contextualizada del fenómeno.
Sus aportes subrayan pues que la perspectiva de los actores involucrados es esencial para construir una narrativa rica y válida del problema. Asimismo, Patton considera que desde la evaluación cualitativa se enfatiza el valor de las entrevistas en profundidad y los grupos focales. ¿Para qué? Para capturar esas experiencias vividas y esas percepciones de los stakeholders, lo cual es crucial ¿para qué? Para validar y refinar la problemática. El cuarto paso consiste en la delimitación y formulación preliminar de la temática. Con la información consolidada de las fases previas, observaciones, escaneo de literatura y diálogos con expertos, esta etapa se centra en refinar la idea general en un enunciado más específico y manejable. Esto implica un ejercicio de acotamiento preciso del qué, el fenómeno o variable central, quién, la población o unidad de análisis, el dónde, el contexto geográfico o institucional y cuándo, el periodo temporal del estudio. Aquí se busca una formulación inicial que sea clara, concisa y que transforme la curiosidad en una pregunta o declaración investigable. Este paso es fundamental para evitar la dispersión y asegurar que el estudio sea factible dentro de los recursos y el tiempo disponible. Hernández Sampieri, Fernández y Batista dedican un capítulo fundamental al planteamiento del problema, donde la delimitación es un paso crucial. Ellos argumentan que un problema bien planteado debe ser claro, conciso, investigable y relevante. El quinto paso consiste en la justificación de la pertinencia y relevancia. Esta fase es la construcción de un argumento persuasivo y multidimensional que demuestre por qué el tema de investigación seleccionado es importante y por qué merece ser investigado. Aquí se articula explícitamente la contribución esperada del estudio en diversas fuentes, desde la parte teórica epistemológica, cómo llenará un vacío de conocimiento, contrastará una teoría o generará nuevos constructos. Desde el punto de vista metodológico, propondrá una nueva forma de medir o analizar fenómenos o aplicará una metodología innovadora a un contexto particular. Y desde el punto de vista de la práctica y de esa interacción social, cómo sus hallazgos pueden solucionar un problema real, mejorar una situación, informar políticas públicas o beneficiar a un grupo social específico. Esta justificación debe ser sólida, basada en la evidencia de las fases previas y capaz de convencer a la comunidad académica y a los potenciales financiadores. En este aspecto, Hernández Sampieri y sus compañeros consideran la necesidad ineludible de una justificación clara y convincente como parte integral de cualquier propuesta de investigación. Entonces la justificación es el corazón de la propuesta, ya que valida pues lo que es su existencia y su potencial impacto. Como paso 6, entonces tenemos la evaluación de la viabilidad, que es la factibilidad. Esta es la fase final de autoevaluación crítica antes de la formalización del proyecto. Aquí el investigador debe considerar si el tema, a pesar de ser interesante y relevante, es factible de investigar, dadas las limitaciones de recursos y tiempo. Esto implica una evaluación realista de qué, del tiempo disponible, en donde nos podemos hacer la siguiente pregunta: ¿es posible completar el estudio dentro de los plazos establecidos? Por ejemplo, para un trabajo de grado. En cuanto a los recursos económicos,
Se cuenta con el presupuesto necesario para la recolección de datos, software, viajes, entre otros. En cuanto al acceso a la población y de los datos, es posible obtener los permisos y el acceso a los participantes o a las fuentes de información requeridas. En cuanto a las habilidades y conocimientos del investigador, el investigador posee las competencias metodológicas y el conocimiento disciplinar para abordar el tema o puede adquirirlo razonablemente. Un tema que no es viable, por muy relevante que sea, no puede ser un buen tema de investigación. Aquí Kerlinger considera que la viabilidad es un criterio universal y pragmático en la metodología de la investigación. Enfatiza que un problema de investigación no solo debe ser significativo, sino también investigable, lo que implica su factibilidad y es un filtro esencial para asegurar que la investigación propuesta puede ser efectivamente llevada a cabo. Entonces estos 6 pasos conforman un ciclo reflexivo y progresivo que van a permitir al investigador pues transformar una idea inicial en un problema de investigación bien delimitado, justificado y viable, sentando así las bases para un proceso investigativo riguroso y exitoso. Lo anteriormente planteado permite acotar que el proceso de selección del tema de investigación se revela como mucho más que una simple elección. Es la piedra angular sobre la cual se edifica la totalidad del proyecto investigativo. Hemos transitado desde la observación activa y la percepción crítica de la realidad circundante, pasando por la contextualización de la experiencia profesional del investigador, la exploración preliminar de la literatura para identificar brechas, el diálogo con actores clave y expertos para validar la pertinencia, la delimitación y formulación preliminar del objetivo o el objeto de estudio, hasta la justificación de su relevancia y la evaluación de su viabilidad. Este recorrido, lejos de ser lineal, es un ciclo iterativo y reflexivo que demanda rigor analítico, creatividad y una profunda honestidad intelectual. La maestría en esta fase inicial no solo asegura que el problema de investigación sea original, pertinente y factible, sino que también establece las bases para un diseño metodológico coherente y la generación de hallazgos significativos. Un tema bien seleccionado es la brújula que guiará al investigador a través de las complejidades del proceso científico, garantizando que el esfuerzo invertido se traduzca en una contribución valiosa al acervo de conocimiento de la disciplina y en una última instancia a la solución de problemas en el mundo real. La solidez de la investigación futura depende en qué? Depende en gran medida de la solidez de esta decisión inicial. Para finalizar, entonces, les dejo este pensamiento de Mario Bunge. Es verdad que en la ciencia no hay caminos reales, que la investigación se abre camino en la selva de los hechos y que los científicos sobresalientes elaboran su propio estilo de pesquisa. Gracias a todos por su atención.